Muy bienvenidos a todos. Vamos a continuar el estudio del libro de Apocalipsis que venimos siguiendo. Hasta hace unas pocas reuniones estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Nos introducimos en un escenario realmente imponente. Vemos que a Juan se le presenta una visión del cielo, una visión de un trono, dice el capítulo 4, establecido en el cielo, donde Juan puede ver la gloria que rodea al que realmente es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, de todo prácticamente. Vemos en el capítulo 4, como lo habíamos presentado, que se le da la adoración al Padre. En el capítulo 5 aparece un cordero que ya habíamos visto en estudios anteriores que Jesús se presenta en el capítulo 5 con la forma, la figura de un cordero como inmolado. Es un consuelo muy grande para nosotros, porque podríamos decir que Jesús se presente en toda su majestad y gloria y que se presente como león, habíamos dicho en su ocasión, pero esto de alguna forma nos excluye. Él, sin embargo, en toda misericordia, en todo amor, en toda compasión, se presenta a su reconocimiento como un cordero, como inmolado, dice la palabra. Qué ternura la de Cristo, porque Él no está obligado en absoluto, sino que por amor a nosotros, incluso hasta el momento de su reconocimiento, lleva las marcas de nuestra redención. Al comenzar el capítulo 6 en adelante, vamos a ver que el cordero que fue digno, que es digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos que leímos en el capítulo 5, va a desencadenar una serie de eventos que son muy terribles para el mundo. Ya habíamos mencionado algo de esto. Para el que no cree en Cristo se desencadenan los juicios de Dios sobre el mundo. Quizás para muchos parezca algo cruel. Parezca que el Dios no es consonante con el Dios de amor que todo el mundo espera. Sin embargo, la maldad debe tener su límite. La maldad no puede prosperar hasta el final. Y Dios va a hacer justicia, porque Él realmente es un Dios santo y justo. Va a hacer justicia y va a hacer que el pecado sea erradicado. Y lamentablemente las personas que no se arrepienten de sus pecados van a sufrir las consecuencias mismas de la ira de Dios. Pero este no es el plan, este no es el propósito del Señor. El Señor Dios mismo quiere que todos sean salvos. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si es por Él realmente tiene muchas intenciones, buenas intenciones, buenos deseos para la humanidad. Quiere una vida llena y en abundancia. También es una de los aspectos que tocamos en uno de los mensajes anteriores. Él no quiere que se pierda nadie, no vino para condenar a nadie. Pero si el mundo no se arrepiente, entonces va a tener que pagar por sus pecados. A nosotros también nos correspondía pagar por nuestros pecados, pero gracias a Jesús, que Él tomó la forma de este cordero inmolado y pagó Él mismo por lo que a nosotros nos correspondía. Y justamente es que antes de introducirnos a lo siguiente, a los juicios de Dios, tenemos que hacernos una pregunta. Si al mundo le esperan los juicios, si los juicios de Dios se van a desatar sobre la tierra y la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra, ¿qué pasa con la iglesia? Porque si decimos que los cristianos no vamos a pagar por lo que nos correspondía, porque ya lo pagó Cristo en la cruz, y estamos diciendo también que el mundo sí va a pagar, que la ira de Dios se derrame sobre la tierra, también involucraría a la iglesia. Entonces, antes de entrar a los juicios de Dios, me parecía pertinente
ver el tema que vamos a tocar hoy, que es el arrebatamiento de la iglesia. Saben que mucho se ha hablado del arrebatamiento de la iglesia, cosas buenas y cosas malas, cosas espectaculares que por ahí de veraz tienen poco. Pero ¿qué vamos a ver hoy detenidamente? ¿Qué enseña la Biblia con respecto al arrebatamiento de la iglesia? ¿Es un concepto bíblico? ¿Está en la Biblia? Eso es entonces lo que quiero traer hoy para que podamos estudiarlo, para que podamos considerarlo. Empecemos. Dice, vamos a dividir al principio en 3 secciones. Vamos a ver qué es un acontecimiento profetizado. Vamos a ver, es algo que a mí me encanta, el punto número 2, pero en su momento lo vamos a ver, es una petición personal de Cristo al Padre. Y después vamos a ver dónde figura este acontecimiento en la Biblia. Empecemos entonces por el punto número 1, un acontecimiento profetizado. Vamos a leer 2 pasajes primero, para entrar en tema y para ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 15 al 18 dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El otro pasaje que quiero que leamos se encuentra en 1 Corintios 15, del versículo 51 al 52. Dice: He aquí os digo un misterio. Atención, porque lo va a llamar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estos 2 pasajes del Nuevo Testamento son muy conocidos justamente porque nos hablan de este evento, del arrebatamiento de la iglesia. Podemos notar que hay una similitud entre ambos. Ambos dicen que los muertos van a ser resucitados. Notemos lo que dice 1 Tesalonicenses, dice en el versículo 15, dice: Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de una resurrección. Vamos a ver en detalle cuando entremos un poquito más adelante a qué involucra esto. Pero estaba mencionando este evento, que la iglesia del Señor va a ser, versículo 17, arrebatados juntamente con los muertos que han resucitado en Cristo en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia va a ser arrebatada, según el texto, por Cristo en algún momento, como decía 1 Corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos transformados. Hay muchas cosas, muchos conceptos para mencionar en este momento. Vamos a ver algunos, los principales, para poder entender lo que sigue de Apocalipsis. Decíamos que era un acontecimiento profetizado. Cristo mismo lo prometió. Fíjense lo que dice en Juan 14, del versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. Un versículo realmente lindo. ¿Saben que los judíos tenían una costumbre? Antes de casarse, el novio preparaba el lugar donde iban a residir con su prometida. Preparaban un anexo en la casa del padre del novio. Entonces el novio se ocupaba de preparar un lugar. Cuando se casaban, el novio tomaba a su esposa y la llevaba para vivir en ese lugar. Si tenemos en cuenta esa costumbre de los judíos, cuando Jesús menciona este versículo, fíjense lo que dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces, ¿qué dice el Señor? Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, dice, os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo. Estamos hablando de que el Señor va a venir y nos va a tomar a sí mismo para estar con el Señor. Notamos un paralelo bastante grande con el versículo que habíamos visto de 1 Tesalonicenses. Dice, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces es algo que el Señor prometió. Veíamos entonces este pasaje de Juan 14, del 1 al 3. También los ángeles lo habían anunciado. Hechos, capítulo 1, versículos 10 al 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces también es un acontecimiento anunciado por los ángeles. Vamos a continuar. Punto número 2. El Señor lo había prometido, ya lo hemos dicho en el punto número 1, y en el punto número 2 vamos a ver que es una petición personal de Cristo al Padre. Leamos Juan 17, versículo 24. Jesús, en oración al Padre, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Con la idea en mente de lo que decía el Señor, de que iba a preparar lugar para que estuviéramos con Él, si nosotros sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo, y tenemos en cuenta este versículo, cierran muchas cosas. Y realmente este versículo a mí realmente me maravilla. Me produce algo dentro que realmente me gusta mucho el versículo, pero no. El versículo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Saben? Ustedes pueden decir, bueno, sí, ya lo sabía, tenía el concepto teórico, ya lo sabía. Pero tenemos que considerar, hermanos, que la segunda persona de la divinidad, Jesús mismo como Dios, Jesús mismo con la descripción, no perdamos de vista nunca que Jesús es la persona que se describe en el capítulo 1 de Apocalipsis, esa persona con rostro como el sol, con ojos como llama de fuego, esa persona que se la describe con tanta potencia, con tanta gloria. Ese mismo Jesús nos ama profundamente.
Y esa misma persona le pide al Padre, a aquella persona que estaba sentada en el trono, que tenía aspecto de jaspe, de cornalina, que lo rodeaba un arco iris de esmeralda, que estaba rodeado por 4 seres vivientes, mientras todos le daban gloria, los 24 ancianos, en medio de un mar de cristal. El Jesús mismo, el Cordero como inmolado, diciéndole al Padre: quiero que la iglesia esté conmigo. Dios quiera que ustedes puedan ver también la hermosura del pedido de Jesús a su Padre, porque realmente es algo que no se merece nadie, pero que en la enorme misericordia y compasión del Señor y del amor que tiene Él, porque es muy grande el pedido que le hace el Señor, le dice: Padre, quiero que la iglesia esté conmigo. Cuando nosotros vemos en la Escritura, bueno, esto lo voy a mostrar en algunos textos, pero no hace falta mucho considerando que Jesús es Dios, pero dice que cuando el Hijo le pide algo al Padre, el Padre jamás se lo ha negado. Es decir, tenemos absoluta garantía del cumplimiento de este evento, del arrebato de la iglesia, ya que el Padre nunca ha negado nada. En Salmo 2, en Salmo capítulo 2, versículo 8, se profetiza como un dicho del Padre hacia el Hijo, diciendo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué le iba a negar? En Juan capítulo 11 vemos la historia de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Vemos, para el que conoce la historia, Lázaro era muy querido por Jesús, Marta y María eran sus hermanas y habían presenciado la muerte de su hermano cuando Jesús había sanado tantas personas. Las hermanas de Lázaro le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, versículo 11, ahí estamos, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjense la declaración de Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Más adelante, unos cuantos versículos, avanzando hasta el 42, dice: Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Observen, yo sabía que siempre me oyes. Entonces, desde el momento que el arrebato es una petición de Jesús al Padre, ya tenemos completa certeza de que así va a ser. Sigamos entonces un poquito más. Vimos un acontecimiento profetizado por Jesús, por los ángeles, vimos que era una petición personal de Cristo al Padre. Vamos a ver en la Biblia dónde aparece el acontecimiento. Saben que de las cartas que escribe el apóstol Pablo, que son varias, son unas cuantas, en todas, salvo en Filemón, se hace referencia de una u otra forma a la venida del Señor Jesús. Vamos a leer algunos versículos. Romanos capítulo 8 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Primera Corintios dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Segunda Corintios dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Este pasaje está pensado exclusivamente en lo que leímos en Primera Tesalonicenses. Dice: a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿En qué momento va a ocurrir eso? Si no es en la venida del Señor por la iglesia. Y nos presentará juntamente con vosotros, dice. Gálatas, capítulo 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Más adelante vamos a ver cómo se relaciona este versículo con la venida del Señor, pero
dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque vamos a recibir nuestra recompensa. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando veamos a Cristo en ese momento, cuando seamos participantes de ese momento, realmente toda nuestra vida va a cobrar sentido. Efesios dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué esperábamos? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos hablando de que espera un futuro, de algo que está por venir. Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, esperando al Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a seguirlo viendo un poquito más adelante, pero también el mismo concepto, esperando al Salvador. Vemos otros versículos. Colosenses dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto tiene cumplimiento en la venida del Señor. Primera Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo. No hace falta que aclare mucho, está hablando de la venida del Señor. Segunda Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando plenamente de la venida de nuestro Señor y cuando Él nos venga a buscar. Primero Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda Timoteo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuándo tiene cumplimiento esto? Tito capítulo 2 versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando el Señor venga por su iglesia. Algunos dirán, bueno, capaz que era una idea de Pablo, pero en la Biblia también hay varios otros lugares donde se menciona. Fíjense, en Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y aclara, porque la venida del Señor se acerca. Pedro dice, sed sobrios y esperad por completo. Me llama la atención esta palabrita, por completo. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Judas, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Juan, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Está hablando, obviamente, de la venida, de la manifestación de Jesús en su venida. Y tampoco es poca cosa que la Biblia termine así. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces la venida bien detallada de Jesús por su iglesia en la Escritura. Vimos varios versículos, todos referidos a este acontecimiento. Vamos a ver algunas características entonces de cómo va a suceder este evento. Volvemos al pasaje que leímos al principio, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Decía, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ir desglosando de a poquito. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Voz de mando, Matthew Henry menciona que esto sería comparable a la de un comandante, un general, alguien de alto rango en algún tipo de batallón, de ejército. Sería comparable a una voz de mando con autoridad que marcha y que esta voz realmente no puede ser obviada. Con voz de arcángel también, con una voz... para muchos dirían sobrenatural, imponente, que hace temblar a cualquiera.
y con trompeta de Dios. Este es otro detalle que vamos a estudiar un poquito más adelante. Habla todo esto de una operación de la omnipotencia de Dios. Dios es un Dios potente. Voy a mencionar un comentario que hace el doctor Bernard Magui con respecto a esta voz de mando, a esta voz justamente de mando, de autoridad, de potencia. Él la relaciona con la orden que le da Jesús a Lázaro. En Juan capítulo 11 vemos que dice, versículo 43, y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Si nosotros tomamos en cuenta que cuando el Señor venga por su iglesia, dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, entonces la situación sería comparable. Jesús diciendo a un muerto, Lázaro, ven fuera, y que Lázaro resucite en el momento. Podría ser una situación comparable. Y me gusta mucho la comparación. Fíjense que el versículo de Juan dice a gran voz, con voz de mando. A la vida misma, al autor de la vida, como lo menciona Hechos, venciendo sobre la muerte. No hay barreras para él. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Otro detalle que me llamó a mí la atención es que, tómenlo con pinza esto, porque es una opinión mía, no tengo mucho respaldo por ahí de la Biblia, pero sí es una idea muy linda y algo que no es descabellado, que si Jesús, si esta situación de Juan 11 y este pasaje de 1 Tesalonicenses se pueden comparar, entonces probablemente en aquella ocasión cuando el Señor nos llame a subir a su encuentro, quizás use nuestro nombre, como lo hizo con Lázaro. ¿Se imaginan lo lindo que sería? Que nos llame por nuestro propio nombre. Tampoco sería descabellado porque Él busca constantemente la comunión con nosotros, intimidad con nosotros. Bueno, pero ya les digo, es un sentimiento lindo, un deseo, algo de querer buscar al Señor. Sigamos un poquito. Vemos también que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y de ahí podemos sacar que hay una resurrección parcial. Generalmente no me gusta ver la palabra parcial. Pero ¿por qué sería una resurrección parcial? ¿Por qué? Dice, los muertos en Cristo, aclara, resucitarán primero. No van a ser todas las personas las que resucitan en este momento, solamente los muertos en Cristo. Es decir, las personas que han confiado en Jesús como su Salvador, que se han reconocido insuficientes, pecadores, que no pueden acceder a Dios y que han reconocido que Jesús, en todo su amor, pagó por lo que a ellos, por el castigo que a ellos les correspondía en la cruz. Estas personas, aunque estén muertas, van a resucitar en ese día. Seguimos viendo. En el aire. Algo que me llamaba a mí la atención es que se dice generalmente que el que tiene la potestad del aire en la Biblia, se menciona que justamente el que tiene la potestad del aire es el diablo, es Satanás. Pero a Jesús, como soberano, como Dios todopoderoso, todas las cosas le corresponden. Entonces Él va a recibir a la iglesia en el aire, símbolo de que Él tiene dominio y poder sobre todo y hace lo que Él quiere. Y el último detalle que quiero resaltar, que es realmente hermoso, dice, y estaremos siempre con el Señor. Esa bendición de estar con el Señor realmente es el propósito de nuestras vidas. También lo estuvimos mencionando un poco en la reunión anterior, pero Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza, esperanza de gloria. Cristo es la alegría, nuestra vida abundante, nuestro gozo, nuestro todo. Y estar con Él eternamente es lo mejor que nos podría pasar. Por eso, estado de bendición eterna. Estaremos siempre con el Señor.
Muchas personas cuestionan que la palabra arrebatamiento o la palabra rapto no figuran en la Biblia. Quizás no aparezcan de esa forma, pero el versículo que estamos estudiando menciona una palabra que es ineludible. La palabra dice seremos arrebatados. Esa palabra en el original es harpazo. Arrebatados es una muy buena traducción, no hay que buscarle mucho la vuelta, pero sin embargo esta otra palabra también puede significar tomar, quitar, levantar, transportar, raptar. Entonces la idea está bien clara. El Señor va a tomar, va a quitar, va a levantar, a transportar, a raptar a la iglesia. Quieran ponerle el nombre que quieran, como lo quieran ver, la iglesia va a ser tomada de la tierra para recibir al Señor en las nubes. Entonces, a las personas que dicen que esta palabra, esta cuestión no está en la Biblia, lean por favor conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 4. Seguimos. Características principales, entonces. El pasaje que leímos dice que nuestros cuerpos van a ser transformados semejantes al del Señor Jesús. Durante el mensaje a todas las iglesias vimos el anhelo que tiene el Señor Jesús por identificarse con nosotros. Él quiere que estemos en comunión con Él. Él quiere que gocemos de las bendiciones de Él, de su herencia, de su dominio. Él quiere que disfrutemos de su misma esencia. De hecho, incluso hasta cuando nos creó, nos hizo a imagen suya. Quiere tener una identificación con nosotros, una comunión tal con nosotros, estar tan cerca nuestro, y este deseo realmente es algo hermoso, lo mejor que nos podría haber pasado, tanto así que incluso cuando Él venga a buscarnos, nuestros cuerpos van a ser transformados semejantes al del Señor Jesús resucitado. Saben que esta palabra transformados es una palabra fuerte, es una palabra que tiene que ver con la transfiguración incluso del mismo Señor Jesús. Es algo que tiene que ver por ahí. Yo no puedo especular mucho cómo va a ser esta transformación. Lo que sí puedo decir es que la Biblia dice en Filipenses capítulo 3 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 1 Corintios también decía, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué maravilloso, qué misterio hay encerrado detrás de todo esto. Muchas personas han dicho también que la resurrección no es del cuerpo, sino que es espiritual. Ahora, un detalle interesante es notar que cuando Jesús se presenta resucitado, no era un espíritu. Dice, nótese que no serán espíritus, sino cuerpos transformados. Lucas capítulo 24 dice, mirad mis manos. Cuando Jesús se presenta resucitado a los discípulos, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Vamos a tener realmente un cuerpo transformado. Esto realmente es asombroso, pero yo me quedo con Jesús. Sigue diciendo nada. La pregunta que se hace todo el mundo: ¿cuándo va a pasar esto? Y todos seguramente conocemos alguna predicción sobre el futuro, hemos escuchado algún cálculo, alguna fecha estimada en la que muchos han dicho que el Señor va a volver. Se ha intentado calcular, especular, determinar algún momento escatológico en el futuro donde digamos, bueno, el Señor viene en tal fecha, y todas las fechas que se han puesto hasta ahora no ha funcionado ninguna. ¿Qué nos enseña la palabra con respecto a cuándo va a pasar esto? Veamos. 1 Tesalonicenses 4,
del 1 al 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mateo 24 también dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Tenemos que diferenciar primero el arrebato de la iglesia de cuando el Señor venga a reinar sobre el mundo, de la segunda venida del Señor. No son los mismos conceptos necesariamente. El arrebato de la iglesia y la segunda venida son para propósitos diferentes. El arrebato es para buscar a la iglesia y se nos dice que vamos a recibir al Señor en el aire, el Señor desciende hasta ese punto, y la segunda venida es la venida del Señor Jesús para establecer su reino. Hay una diferencia, una significación. De la segunda venida del Señor hay muchas señales. En Mateo 24 podemos leer todas las señales que hay antes del fin. Sin embargo, del arrebato de la iglesia no se menciona señal alguna anterior. Dice que va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sin anticipación, sin ninguna señal anterior. Entonces puede ser en cualquier momento. El apóstol Pablo tenía bien en claro que era inminente que se produjera el arrebato de la iglesia. Inminente en el sentido de que va a acontecer en un momento determinado, sin previo aviso, en un abrir y cerrar de ojos, algo rápido, algo realmente sorprendente, pero en el sentido de sin aviso. Entonces, si el Señor nos avisa que nadie sabe bien los tiempos, la hora, ni el día, ni siquiera los ángeles, y con esto también involucra al diablo, entonces nosotros tampoco podemos especular de cuándo el Señor viene. Vamos a ver, sin embargo, una comparación entre Apocalipsis capítulo 4, que fue uno de los capítulos que ya estudiamos que venimos estudiando hace unas cuantas lecciones, y el pasaje que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque es necesario poner en orden los eventos. Saben que muchos piensan, estamos, antes que nada, antes de decir nada, estamos a las puertas de los juicios de Dios, ¿sí? Tenemos a la iglesia que va a ser arrebatada en un momento. Se ha discutido mucho cuándo es este arrebato. Cuándo no en sentido de fecha y hora, sino cuándo en el orden de las cosas. Si va primero la tribulación, es decir, cuando se desenvuelve la ira de Dios sobre la tierra, el periodo de tribulación y de gran tribulación, si es antes, si es en el medio o si se produce después. Vamos a ver algunas pistas. La Biblia no lo dice explícitamente, pero sin embargo algunas pistas que nos da la Biblia que a mí personalmente me dejan muy seguro de cuándo se produce este arrebatamiento. Entonces, empecemos a ver algunas comparaciones, algunas similitudes como para entender un poquito esto. Veamos entonces las similitudes. Apocalipsis capítulo 4 decía: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Al que quiera volver al estudio sobre este pasaje, algo ya hemos mencionado, por favor remítase al estudio del capítulo 4. Pero lo que decíamos, que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis hablaban sobre la iglesia, las 7 iglesias. Del capítulo 2 al 3 específicamente está concentrado ahí la mayor parte de los mensajes a las iglesias. En el capítulo 1 tenemos a la presentación de Juan y también a la presentación de Jesús en toda su gloria. Pero hablamos en los primeros capítulos con la idea de iglesia, 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 iglesia. Se menciona muchísimas veces la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Iglesia, iglesia, y se menciona muchísimas veces a la iglesia. Todo el mensaje está enfocado a la identificación de la iglesia con Jesús y a la presentación de Jesús para con la iglesia.
Lo dijimos mucho, cómo el Señor se identifica con esta iglesia y es lo que busca, es lo que quiere, cómo la corrige para que estén más aferrados en la comunión. Y en el capítulo 4 empieza diciendo, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz. Notamos un salto bastante grande. Desde un escenario en la tierra donde describe a las iglesias que están en Asia, las describe en la tierra, pasamos a un escenario celestial, de un solo salto. Dice, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, y sube acá. Saben que no es poca cosa que la iglesia, la palabra iglesia no se mencione más en Apocalipsis, sino es hasta el final del libro, recién en el capítulo 22 de Apocalipsis. No se vuelve a mencionar. Entonces algo significativo pasa y recién a partir del capítulo 6 en adelante se van desenvolviendo los juicios de Dios sobre la tierra. Habíamos dicho que Juan era el representante de esas 7 iglesias. Probablemente haya sido el pastor de ese entonces sobre cada una de esas iglesias. Entonces, si vemos a Juan como el representante de esas iglesias y vemos que Juan es trasladado a este escenario celestial, tranquilamente Juan podría estar representando el arrebato de la iglesia. Ya lo dijimos cuando estudiamos Apocalipsis 4. Vamos a ver algunas similitudes de este escenario, de este arrebatamiento de Juan, podríamos decirlo, hasta ese escenario celestial con el pasaje que ya estudiamos de 1 Tesalonicenses. La primera similitud la encontramos en que Juan ve la puerta abierta en el cielo y sube hasta esa puerta en el cielo. Y 1 Tesalonicenses dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, primera similitud, en las nubes. Vemos también que a los dos se le hace un llamado con voz como de trompeta. Lo dice tanto Apocalipsis 4 cuando él menciona una voz como de trompeta que le dice sube acá, que era similar a la primera que había escuchado cuando se presenta el Señor Jesús. Y 1 Tesalonicenses también nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Notemos la similitud también en esto. Hace una comparación con una trompeta al llamado de Dios. Es decir, un llamado realmente que se siente, que se hace notar. Con fuerza, un llamado de Dios. 1 Corintios también habla de la final trompeta, también menciona esta noción de un llamado como de trompeta. Otra similitud está en recibir al Señor. Cuando estudiamos también Apocalipsis capítulo 4 vimos que la puerta abierta es el Señor Jesús. Quizás a primera vista, comparando estos dos versículos así, parece sacado de contexto, pero cuando estudiamos esto, vimos que la puerta abierta, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino al Padre, y que esté abierta habla justamente de la obra y redención de Jesús. Jesús es el que nos da acceso al cielo, al Padre. Entonces, cuando estudiamos esto, por favor, el que tenga alguna duda, remítase al estudio correspondiente, vimos que la puerta abierta era Jesús. Entonces, si subimos a esa puerta abierta y subimos a recibir al Señor, estamos hablando de la misma cuestión. Cuarta similitud, dice que subimos instantáneamente. 1 Corintios 15 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por curiosidad busqué cuánto era un abrir y cerrar de ojos y descubrí que es un segundo dividido en 3 o en 4 partes. O sea, prácticamente nada, instantáneamente. La misma palabra que describe Apocalipsis, dice Juan, al instante yo estaba en el Espíritu y empieza a describir el escenario celestial. También tenemos la comparación esta. Y como ya habíamos mencionado, que no es cuestión menor, no es cosa menor, a la iglesia no se la vuelve a mencionar hasta el final del libro. Entonces, la iglesia no estaría presente en los juicios que se desatan de Dios sobre la tierra. Entonces, con estas cuestiones en mente, podemos decir que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Algunas cuestiones más para ver, para reforzar un poco la idea.
Vemos en Apocalipsis 3 que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es uno de los mensajes a una de las iglesias de Asia Menor, a una de las 7, que Jesús les dice a esa iglesia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Primera Tesalonicenses capítulo 1 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, algunos pensarán, quien nos libra de la ira venidera significa que vamos a ser salvos del pecado. Podría ser, pero fíjense lo que acaba de mencionar, y esperar de los cielos a su Hijo, es decir, de la venida del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Charles Stanley también menciona el propósito de la tribulación. No coincide con que la iglesia esté en la tierra para el proceso de tribulación, como si fuera un proceso de purificación, como si la sangre de Cristo fuera insuficiente para purificar a la iglesia. No corresponde, no va con el propósito, sino que a la iglesia no se dice que se la va a someter a tribulación para purificación en este caso, sino que va a haber una prueba de los cristianos en un tribunal de Cristo donde nuestras obras que no sean aprobadas por Dios van a ser quitadas del medio para que seamos presentados como aprobados, pero no en medio de esta tribulación. Con estos conceptos en mente es que yo me quedo tranquilo, yo personalmente me quedo tranquilo de saber que el Señor viene por su iglesia antes de la tribulación. Pregunta, ante todo esto, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿Qué hacemos con esto? ¿Llenamos cabeza y listo? No. Vamos a ver lo que nos manda la Biblia. Santiago 5 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, notemos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuál es la orden? Tened paciencia. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, de nuevo lo refuerza, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Se parece mucho al pasaje de Gálatas 6 que habíamos leído. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tiene mucha connotación con este pasaje, de forma que hacer el bien, estar en nuestras labores de llevar a cabo este fruto precioso, es lo que se nos manda, esperar, aguardar, tener paciencia, sobrellevar aunque la situación sea difícil, con en mente esto, la venida del Señor se acerca. Otro pasaje dice, 1 Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, esto me encanta, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿A qué se nos manda? A guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. A guardar lo que Él nos ha mandado, y si lo combinamos con el anterior, con paciencia, resistiendo. Vamos a ver otros versículos así que nos van a mandar a hacer exactamente lo mismo. Filipenses 3 decía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Tito 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada.
Primera Pedro 1 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y Mateo 24 dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sacando en común de todos estos versículos, el cristiano debe esperar a su Señor, debe aguardar con paciencia, debe luchar la buena batalla de la fe, debe esperar por completo, debe ser su esperanza bienaventurada. Se nos manda a consolarnos, a alentarnos, como leíamos en 1 Tesalonicenses, con esta idea que el Señor viene. Hermanos, si estás pasando por una situación que parece que te supera, que te desgasta, con la que no das más, ten en mente que la venida del Señor es lo más grande que nos va a pasar. Y va a pasar pronto, y va a pasar en un instante, y puede pasar en cualquier momento. ¿Quién sabe si luego de una hora, un día, un mes, una semana, un año, el Señor venga por su iglesia? Y esta es nuestra esperanza gloriosa, que el Señor va a venir por nosotros, que nos ama, que Él lo quiere así. Tal es la identificación que Él quiere lograr con su iglesia, que Él viene por nosotros, se lo pidió al Padre, el Padre se lo va a cumplir y denlo por hecho, nos preparó un lugar, nos va a llevar. Realmente me maravilla todo esto, porque es muchísimo, no merecemos nada de todo esto, pero sin embargo el Señor desea, anhela estar con nosotros. Esperemos entonces al Señor, esperemos en su amor, esperemos que Él venga a ajustar cuentas. Y algo que quiero destacar: generalmente Dios nos bendice mucho. Yo le he hecho muchas peticiones en general y Él me ha bendecido mucho económicamente, con recursos. Tenemos muchas bendiciones en la tierra, seguramente a usted también le ha pasado, porque tenemos un Dios abundante, muy rico. Pero generalmente esas bendiciones, esa riqueza nos distraen de esta idea. Nos hacen sentir muy cómodos con lo que tenemos, muy cómodo con nuestras vidas. Solemos proyectarnos a futuro, tener sueños, tener planes, tener todo tipo de actividades con las que pensamos a futuro, y no está mal. Pero cuando esas actividades, esos sueños se convierten en nuestra prioridad y perdemos de vista que lo que realmente debemos esperar es al Señor Jesús, entonces tenemos un problema. A mí, sinceramente, me ha pasado hace unos cuantos años ya. Recuerdo de que se me confrontó con la idea de que el Señor venía pronto. Y debo reconocer que en ciertos momentos de mi vida esto me ha sonado de forma agridulce. Porque yo tenía muchos proyectos, muchos sueños, mucho bla, 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 bla. Y cuando decir que no se iban a llevar a cabo, o pensar que existía la posibilidad de que no se iban a llevar a cabo, me producía una especie de tristeza. Si, hermano, si te pasa esto, tenés que reconsiderar bien tu posición y lo que estás haciendo. El Señor nos manda a esperar su venida, a amar su venida. Hay un pasaje de la Biblia que no recuerdo bien en este momento dónde es que queda. Si quieren, búsquenlo, lo van a encontrar seguro. Dice que a los que aman su venida será entregada una corona de justicia, creo que decía. Se nos manda realmente a esperar, a añorar ese momento cuando esa persona tan maravillosa que es Jesús venga a buscarnos. Entonces, pongamos nuestros ojos en Jesús. Si a usted le ha chocado esta idea, le ha producido en el fondo de su corazón algún tipo de tristeza o alguna amargura, depositemos toda nuestra vida en Jesús. Arreglemos cuentas con Él. Si hay pecados pendientes, también hagámoslo para poder esperar realmente esta esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero dejarlos con este versículo, porque realmente es una esperanza bienaventurada. Que Dios los bendiga, que podamos administrar nuestra vida de forma tal que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, esperándolo, y que podamos realmente disfrutar de ese día y de nuestro Señor Jesucristo con todo el amor y con toda la misericordia que a Él
nos ha manifestado, nos muestra en su palabra. Que Dios bendiga su palabra.